Bien, ahí está. Contrato de trabajo por la norma FIFA. Un jugador profesional es para la FIFA cuando tenga un contrato por escrito y que perciba un monto superior a los gastos necesarios para solventar su actividad como futbolista. Esta es la regla básica para el contrato de trabajo por la norma FIFA, donde un contrato se considera un jugador profesional. Ahora, ¿qué pasa? Y qué pasa en todos los países, en la mayoría de los países del mundo y en Suiza también. Como dijimos, que en cualquier conflicto internacional se aplican las normas FIFA y supletoriamente el código suizo. La norma suiza en el artículo 19 y siguientes dice: no exige un contrato escrito para prueba de una relación de trabajo. Yo creo que en todos los países del mundo también pasa lo mismo. Hay un montón de trabajos que están no registrados o están en negro y se prueba tranquilamente en la justicia como un contrato de trabajo. ¿Cuál es el principio fundamental que establece la FIFA en materia de contrato de trabajo? Es el de la estabilidad contractual. La FIFA pregona de que los contratos de los futbolistas profesionales fueron firmados para cumplirse en su totalidad. Por eso, como vamos a ver más adelante, aplica sanciones en casos de incumplimiento. ¿Qué dice el artículo 3 del reglamento de la FIFA? Establece que un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse solo al vencimiento del contrato o de común acuerdo. Aquí hay un error, como le dije en su momento, que a veces la traducción del texto en castellano y en texto en inglés de la norma FIFA varía, porque dice: un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse solo al vencimiento del contrato de común acuerdo. De común acuerdo sí, pero no se puede rescindir al vencimiento del contrato si ya está vencido. Pero bueno, son cuestiones que por ahí hay que aclararla porque a veces no se entiende. El contrato debe cumplirse salvo, ¿no es cierto?, que existan causas justificadas que obliguen a la interrupción de ese contrato. ¿Cuáles son las causas justificadas? Ellas pueden ser generadas por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y además, criterio personal, hay causales justificadas que no se generan por el incumplimiento. Normalmente cuando se celebra un contrato de trabajo, las partes, el club y el jugador establecen todos los derechos y obligaciones, tanto de uno como de otro. Su incumplimiento obviamente genera una ruptura contractual. Y hay causas justificadas que no están establecidas en el contrato, que a mi criterio generan la extinción del contrato de trabajo, que como puede ser las enfermedades, las epidemias que haya, o terremotos. En Ucrania en un momento habían bombardeado los estadios y los jugadores abandonaban el país y se iban a otro lugar y decir, bueno, no está establecido el incumplimiento en el contrato, esas situaciones, pero son situaciones que generaban incumplimiento. Y el artículo 14 del reglamento, que dice que en caso de un incumplimiento, cualquiera de las partes, ¿no es cierto?, puede rescindir el contrato de trabajo. Ahí, como ustedes pueden ver, algunas causales de rescisión a modo de generativo. En las causales que podemos ver que son imputables al club, tenemos el impago, que es común a todos los clubes, impago de salarios y primas y demás remuneraciones correspondientes al trabajador, no dejar de entrenar con el equipo y sí con algún compañero o con un técnico especial, o no dejarlo entrar al club, hacerlo entrenar con el segundo equipo, el equipo de reserva o el equipo juvenil, apartar al jugador del equipo, no dejar volver al jugador luego de una licencia, una lesión, la no obtención del CTI. ¿Se acuerdan cuando hablamos hoy, cuando hay una transferencia y el club de origen nos remite el CTI? Entonces el jugador firmó el contrato pero federativamente no puede jugar. Entonces ese hecho sería una causal, ¿no es cierto?, para rescindir el contrato. Y la desaparición del club. Son causales, ¿no es cierto?, que se pueden imputar al club por ruptura del contrato. Y algunas causales que podemos ver imputables al jugador: no cumplir con las órdenes del entrenador, motivos disciplinarios, no acudir a los entrenamientos, no volver al equipo luego de una licencia o lesión. Y el caso de dopaje, que aquí quería hacer un paréntesis porque es un criterio muy sensible. Si las partes establecen en el contrato de que en caso de dopaje se establece la rescisión del contrato, en principio estaría acordado por las partes y lo podrían hacer efectivo. Ahora, si no está establecido,
puntualmente y expresamente en el contrato, podemos tener dos criterios. Uno, si hay una resolución ya condenatoria, ¿no?, de una causa de dopaje o está en un procedimiento. Para mi criterio, si hay una causa condenatoria, en principio podría rescindir el contrato. Y si no hay una sanción todavía, a mi criterio que no lo podría rescindir. Pero bueno, criterios, sí habría que ver la Cámara de Estatuto de Jugador qué es lo que resolvería. Ahora, no solamente esas causas que estuvimos viendo con causas injustificadas y justificadas, vemos que hay otras causales, como es la causa deportiva, que se le permite y se le faculta al jugador poder rescindir el contrato. ¿Qué es una justa causa deportiva? Lo vemos en el artículo 15 del reglamento de la FIFA, que dice: un jugador profesional que en un transcurso de una temporada participe en menos del 10% de los partidos oficiales por su club, puede rescindir prematuramente su contrato argumentando causa deportiva justificada. Ese hecho debe ser sí o sí notificado al club dentro de los 15 días posteriores al último partido oficial. Si no lo realiza en ese momento, por más que pueda tener justificada la causa deportiva y no lo hace en ese plazo, se puede llegar a extinguirse el contrato de trabajo, a rescindirse por culpa del jugador. Sí o sí un aspecto formal que debe cumplir el jugador. Volviendo al artículo 15, ahí dice: un jugador profesional. Hay una nueva interpretación, diferentes interpretaciones en el texto español y al texto inglés. Acá dice: un jugador profesional. Quedarían incluidos todos los jugadores profesionales desde que tienen contrato profesional en adelante. Puede ser un chico de 16 años hasta un jugador de 35 que tenga contrato profesional. Pero el texto en inglés, y le aclaro, en caso de dudas de un texto y otro, prevalece siempre el texto en inglés, dice: un jugador profesional consolidado. ¿Qué significa un jugador profesional consolidado? Significa que medianamente ese jugador tiene que ya estar formado, tiene que estar establecido dentro de lo que es la media normal de la plantilla, tiene que tener su experiencia, su trayectoria. Entonces, esto no es lo mismo. El texto en inglés, en texto en castellano no es lo mismo, porque a lo mejor un jugador recién que firmó su contrato con 16, 17 años y no juega, y dice: bueno, voy a invocar la justa causa deportiva y por esa causa yo me voy a rescindir el contrato. Y si vamos y da prevalencia al texto en inglés, va a decir: vos recién todavía no estás formado y no sos un jugador consolidado. Para poder generar esta causal de rescisión, tenemos que analizar dos elementos. El elemento objetivo, que como lo vemos, el jugador participe en partidos oficiales en menos del 10% de una temporada. Deben ser partidos oficiales, no pueden ser partidos amistosos, y participar en menos del 10%. ¿Qué dice el comentario del reglamento de la FIFA? Dice que no importa el número de partidos jugados, sino los minutos efectivamente jugados en comparación con los minutos totales. El reglamento, el comentario del reglamento dice: hay que tener en cuenta el total de los minutos de los partidos oficiales, y si el jugador jugó menos de 10 minutos, del 10%, tendría la causal objetiva de poder rescindir el contrato. A pesar de esto, la jurisprudencia de la FIFA dictaminó que lo que se tiene en cuenta son los partidos jugados y no los minutos. Y por último, para ver el aspecto subjetivo por esta causal, se debe analizar puntualmente caso por caso. Por ejemplo, no es lo mismo que no llegue a jugar el 10% de los partidos un arquero que un jugador de campo. Entonces ese aspecto subjetivo hay que analizarlo en el momento de tomar una decisión por la causal. Como así también, si el jugador sufrió lesiones o tuvo licencias, obviamente que hay que hacer un parámetro de todo eso para saber si llega o no a cumplir con el aspecto objetivo y subjetivo. ¿Cuáles son las sanciones por ruptura contractual? Se puede aplicar sanciones económicas, en el caso de que haya una ruptura del contrato de trabajo, y también se pueden aplicar sanciones deportivas al jugador y al club. Bien, voy a hacer una breve referencia a cómo fue evolucionando la FIFA en materia de sanciones económicas. El artículo 17 del reglamento, en su interpretación, podemos decir que hay dos posturas diferenciadas en un principio.
En principio tenemos el caso de Wester, ¿no es cierto? En el caso que un jugador había formalizado una ruptura de contrato de trabajo por su exclusiva culpa. ¿Y qué dijo la FIFA? La FIFA dijo, ¿debe resarcirse al club? Sí. Obviamente, ¿cuál es el monto de resarcimiento? El monto de resarcimiento es el total de los salarios que faltan para culminar el contrato de trabajo. Es un resarcimiento escueto, solamente hay que responder con el monto total de los salarios hasta financiar el contrato. Entonces era un resarcimiento que era muy light, por así llamarlo, porque cualquiera decir, bueno, agarra un jugador y dice, bueno, ¿cuánto te falta vos para terminar el contrato? ¿Cuánto te pagaron a vos? Bueno, yo pago el total de los salarios que faltan para el contrato y te llevo y te llevo a otro lugar. Eso fue la teoría del caso Wester. Después la FIFA fue cambiando la posición y tomó otra posición en el caso Matusalén, que desalienta el incumplimiento de los contratos, esto va más allá del resarcimiento, es hasta el punto como que el hecho nunca hubiera sucedido. La indemnización y aplica lo que es la indemnización por especificidad del deporte. ¿Qué es esto? Aquí ya empezó a tomar otros parámetros, otros valores. La FIFA no solamente lo que les faltaba para culminar el contrato, sino cuánto le habían pagado el jugador, cuánto le costaba reponer el jugador en las mismas condiciones, y el tema de la especificidad del deporte, que es un tema interesante, que no solamente tiene a resarcir la FIFA solamente el interés del club y del jugador, sino todo lo que tiene que ver con el deporte en general. Y después el caso Ariosa, que en este caso la FIFA resolvió también un incumplimiento contractual. Este fue un caso muy resonante, que fue del 2015, donde un jugador Ariosa uruguayo tenía contrato con Olimpia de Paraguay de 5 años, un contrato de 5 años. El jugador adquiere la enfermedad de cáncer, entonces el Club Olimpia de Paraguay lo que hace es, por la norma paraguaya, suspenderle el contrato de trabajo y automáticamente le dejó de pagar. Así que imagínense que el jugador con cáncer, encima con esa patología, le suspendió el contrato de trabajo por la norma paraguaya y encima no le pagaba. Entonces el jugador intimó que se le pague el sueldo, que se lo incorpore, y obviamente que se rescindió el contrato por culpa del club paraguayo. Este caso fue al TAS, y lo interesante en este fallo es que no solamente el TAS otorga el daño resarcimiento amplio, otorga el daño por especificidad del deporte, que es un 10% del monto total del contrato, y otorga por primera vez el TAS, algo que nunca se había dado y quedará más en estos casos emergentes y graves, otorga el daño moral al jugador por ruptura del contrato de trabajo, estableciéndose el 7% del monto total del contrato. Así que partimos del caso Wester, el caso Matusalén y ahora el caso Ariosa, con resarcimientos amplios, teniendo en cuenta los valores de mercado, la amortización del jugador, la indemnización por especificidad del deporte, y a su vez ahora, si las consecuencias son graves, por un daño moral. Como hablamos con Amado, ahora brevemente cómo está el derecho laboral en la materia argentina. Nosotros tenemos vigente el Estatuto de Fútbol Jugador y el Convenio Colectivo de Trabajo del Futbolista Profesional. En nuestra norma tenemos que los contratos, por ejemplo, de menores de edad de 16, 17, 18, 19, 20 años, pueden ser contratos por un año de duración, con una prórroga unilateral por parte del club de 2 años. Y a la edad de 21 años solamente la prórroga es de 1 año solo y no de 2. No quiere decir que el futbolista de 16 años en más pueda hacer un contrato a plazo fijo que tiene un plazo máximo de duración de 5 años. Y esto es lo que hablamos con respecto a los derechos económicos. La ley le reconocía el 10% a los jugadores cuando hay una futura transferencia. Esto es una cuestión interesante porque hay muchos países de Sudamérica y América del Norte que establecen en sus convenios porcentajes. El mes pasado tuvimos una audiencia en un juicio en el TAS del jugador Hernán Barcos con la Liga de Quito, que justamente el jugador está jugando ahí, y el jugador nos decía, ojo cuando tengamos la audiencia que yo estoy jugando ahí,
Y bueno, Hernán Barcos, cuando fue de la Liga de Quito al Palmeiras, fue transferido en 4 millones de dólares y nunca le pagó la Liga, que establece por el convenio colectivo el 15%. Entonces fuimos hasta el TAS y bueno, se arregló el mes pasado el caso, pero ¿qué implica? Tanto Ecuador como otro, por ejemplo, Brasil no tiene, Chile tampoco, Argentina lo tiene. Hay países que tienen esta situación donde en caso de transferencias el jugador tiene un porcentaje para él. ¿Qué pasa con ese porcentaje? En Argentina era muy común que a los jugadores le decían, bueno, vos querés irte, andá, pero ese 15% queda por acá, por allá, por allá. Entonces le hacían firmar papeles o le daban el cheque y por el otro lado se lo sacaban y el jugador, vos arreglate que ya te transferimos. Hasta una modificación, ahora la federación, el convenio colectivo de trabajo, el sindicato, si no se deposita ese 15%, no se formaliza la transferencia. ¿Ah? No tiene límite de contratación en los futbolistas y ante la falta de pago de un mes se intima, como comúnmente pasan todas las cuestiones laborales, por 48 horas bajo el apercibimiento de rescindirse el contrato. Y acá el artículo 13 dice que tendrán la conciliación de salario todas las prestaciones que el club se obliga a otorgar al futbolista y que importen para una ventaja económica, sea en dinero, en especie, en habilitación o alimentación. Incorpora todo lo que se le paga al futbolista es considerado salario. Y la indemnización establece también el convenio colectivo de trabajo, que es como una fusión de lo que hablamos del caso FIFA. En caso de una rescisión, ya el convenio colectivo de trabajo, ¿qué dice? ¿Qué le corresponde en caso de una rescisión del contrato? Al jugador le corresponde cumplir con la totalidad del contrato y a su vez todas las indemnizaciones que establece la ley de contratos de trabajo. Ya está establecido lo específico del deporte, del derecho deportivo, y lo específico de la ley de contrato de trabajo. Y por último, como hablamos con Amá, que en caso de cualquier litigio, lo dice expresamente el artículo 22 del convenio colectivo de trabajo, que se genere entre los clubes y los futbolistas, ambas partes se someten a la competencia de los tribunales de trabajo de la República Argentina. Es decir, Argentina, la AFA no tiene cámara de resolución de disputas, no tiene organismos internos que resuelva la cuestión en los conflictos entre los clubes, ni entre los jugadores y los clubes. Cualquier conflicto, el convenio colectivo de trabajo expresamente remite a la justicia laboral. Gracias.